Muchas veces nosotros, y es normal, vamos a pasar momentos, etapas de nuestras vidas donde nosotros vamos a sufrir de un cansancio espiritual. Nos vamos a sentir cansados espiritualmente. Hay circunstancias, hay batallas recias, fuertes muchas veces que todos atravesamos en el andar cristiano, donde sentimos cansancio espiritual, donde podemos sentir desanimados espiritualmente, queriendo tirar la toalla, queriendo retroceder, pensando que ya todo está perdido. Y ahí entra el cansancio espiritual. A lo mejor no tienes deseos de orar, no tienes deseos de congregarte. Algún hermano te quiere dar una palabra, pero tú no lo quieres escuchar. Hay un cansancio espiritual, hay cansancio espiritual. Puede ser que alguien que me esté mirando, puede ser que alguien que acaba de sintonizar esta transmisión se sienta así de esa manera y tenga ahora mismo, esté atravesando por un cansancio espiritual, o se sienta oprimido por una situación, se sienta oprimido por algo que puede estar sucediendo ahora mismo en su vida, ahora mismo en su andar. Se siente oprimido, se siente desanimado. A veces hay circunstancias en la vida, circunstancias en el andar cristiano, mi amado hermano, que nosotros nos sentimos así, nos sentimos oprimidos, nos sentimos atribulados ante algo, ante una situación que nos está atribulando, que nos está afligiendo. Nos sentimos desanimados, mi amado hermano. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesús para siempre. Y muchas veces nosotros podemos preguntarnos, así como muchas veces se preguntó el pueblo de Israel en los tiempos bíblicos. Y llegamos, y puede ser que lleguemos a pensar o a preguntarnos si Dios se olvidó de nosotros. Dios se habrá olvidado de nosotros. Dios se habrá olvidado de ti. Dios se habrá olvidado de mí. Dios se habrá olvidado de aquel hermano, de aquella persona que acaba de sintonizar este video, esta transmisión. Pero Dios responde esa pregunta en esta noche. Dios responde esa incógnita. Y Dios responde recordándonos quién es Él. Hay ahí una persona, puede ser un hombre, una mujer, alguien que acaba de sintonizar, que dice: ¿será que Dios me ha olvidado? ¿Será que Dios no escucha mi oración? Se siente desanimado, cansado espiritualmente, oprimido por alguna prueba que pueda estar sucediendo. ¿Dios se ha olvidado? Dios contesta en su palabra en esta noche, responde recordándonos quién es Él. En el versículo número 28 de este mismo capítulo 40 de Isaías, y dice: ¿no has sabido? A ti, sí, a ti que te estás preguntando, ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que Dios no me escucha? Dios te contesta hoy en su palabra y te dice: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová el Señor? Que Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga,
con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es el Señor? Que el Dios eterno es nuestro Señor Jesucristo, el cual creó, dice, los confines de la tierra. Él no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios eterno, creador soberano, no se cansa ni se fatiga. Porque Él es el que da fuerzas a aquel que está cansado. Porque Él es el que da fuerzas a aquella que está cansada, a aquel que está cansado. ¿Comprende lo que estamos leyendo? Los muchachos, en el 29, Él da esfuerzo al cansado. Ahí está un cansado. Ahí puede ser que está una cansada ahorita. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica. Oiga, no dice resta, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. O sea, a ti, hombre, a ti, mujer, a ti, jovencito o jovencita, a ti que ya sientes que no tienes ni una fuerza. Cuando las fuerzas nuestras se acaban y se agotan, ahí viene el Señor para darnos fuerzas, para multiplicarnos, dice, multiplicarnos. Alguien necesita escuchar esta palabra en esta noche. Alguien que está cansado, alguien que está cansada, alguien que se siente que ya no tiene ni una sola fuerza. Oiga, dice que el Señor te las multiplica. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Hay alguien que no tenga ya ni una fuerza? Él te las multiplica. Multiplica. Porque Dios es un Dios que multiplica. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Recibe esta palabra en esta noche. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios es eterno, Dios es soberano. Él no se cansa ni se fatiga. Él da esfuerzo, Él da fuerzas al que está cansado. Él da fuerza a la que está cansada. Los que esperan en el Señor, y esperar no es pasividad. Esperar no es que te vas a sentar ahí a ver qué pasa, a ver qué vas. No, esperar. Esperar, mi amado hermano bendito y alabado, no es pasividad. Esperar es confiar en el Señor. Esperar es confiar en el Señor. Confiar aun cuando no vemos respuesta. Confiar aun cuando no vemos respuesta inmediata. Permanecer fiel en medio de la prueba, permanecer fiel en medio de la lucha, permanecer fiel en medio de esa adversidad, permanecer fiel aún en medio de esa aflicción, permanecer fiel aún en medio de ese dolor, permanecer fiel aún en medio de lo que pueda estar pasando en esta hora. Bendito y alabado sea el nombre poderoso del Señor Jesucristo para siempre. Depender de Dios y no depender de nuestras propias fuerzas. Esperar en Dios implica fe activa. Tu fe tiene que estar activa. Tu obediencia y tu confianza
Acuérdense que los domingos estamos mirando un tema, mi amado hermano, de bendición, que se llama entrega, confía y espera. Y esto es parte de ese tema, de entregar, de confiar y de esperar. Esperar en Dios implica tener una fe activa, obediencia y confianza a lo que el Señor está hablando, a lo que el Señor está diciendo en su palabra. Tendrán nuevas fuerzas, mi amado hermano. No solo te va a restaurar las fuerzas que ya perdiste, sino que te va a dar fuerzas nuevas. Te va a renovar interiormente, vas a ser renovado interiormente, vas a ser fortalecido espiritualmente, vas a tener ánimo para continuar aun cuando dices ya no puedo más. Mírate lo que te estoy diciendo y recibe esta palabra. Vas a ser renovado interiormente, vas a recibir fortaleza espiritual, vas a tener ánimo para continuar cuando aún ya dices que no puedes más. Y no fuerzas humanas, sino que yo te estoy hablando y el Señor está hablando en sus palabras, no fuerzas humanas, fuerzas divinas, fuerzas que provienen de lo alto, fuerzas que provienen únicamente de Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Levantarán alas como las águilas. El águila no huye de la tormenta, sino que vuela por encima de ella. O sea, una perspectiva espiritual, una victoria sobre las circunstancias que puedas estar pasando. Capacidad para levantarnos por encima del dolor, capacidad para levantarnos aún encima del dolor, aún encima de la angustia, aún encima del temor. El Señor te va a dar la capacidad para que te puedas levantar aún en medio de esa angustia, aún por encima de ese dolor, aún por encima de ese temor. El Señor te va a dar las fuerzas y el Señor te va a capacitar y te va a ayudar, te va a dar la capacidad para que te puedas levantar nuevamente, para que puedas nuevamente levantarte, levantar tus alas como las del águila, recibir fuerzas nuevas en el nombre poderoso de Jesús. Correrán y no se cansarán. Simboliza momentos de intensa demanda, cuando estamos bajo lucha, bajo batalla, bajo ataque, mi amado hermano, pruebas fuertes, llamados exigentes, tiempos de lucha y de esfuerzo. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Caminar representa la vida diaria, lo que diario hacemos, la perseverancia, el crecimiento, la constancia, la madurez, la constancia en aquello que ahora puede ser pequeño. Hace una constancia. El Señor te está renovando ahí. Dios nos fortalece, mi amado hermano. No solo te fortalece cuando estás pasando grandes batallas, sino que también te fortalece día a día, todos los días el Señor nos fortalece. Puede ser que estés pasando cansancio emocional, cansancio espiritual, preocupaciones familiares, preocupaciones económicas, desánimo, ansiedad, presión constante. Pero este versículo nos recuerda que Dios no nos ha olvidado. Nuestras fuerzas no vienen de nosotros mismos, sino que debemos de esperar en Dios, porque Dios siempre trae renovación, Dios siempre trae cosas nuevas, Dios siempre hace cosas nuevas. Nuevas son sus misericordias cada día, cada mañana. Te hago una pregunta y contesta con toda sinceridad. ¿Ya no tienes fuerzas? ¿Ya no tienes fuerzas? Hoy Dios te las renueva. ¿No entiendes el proceso? ¿No entiendes lo que está pasando? Dios sigue obrando aún en medio de ese proceso. ¿Sientes que no avanzas? ¿Sientes como que estás estancado? Dios te va a sostener. Esperar en el Señor es recibir fuerzas nuevas, es fortalecernos. Si estás caminando cansado, si estás corriendo bajo presión o enfrentando alguna tormenta, recibe esta palabra. Si esperas en el Señor, Él te dará fuerzas nuevas. Si esperas en el Señor, Él te renovará la fuerza. Él te las multiplicará también. Bendito, grande y poderoso sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo para siempre.